Ulises es investigador. Le preocupa el medio ambiente y vio en el aceite residual una oportunidad. Así que decidió darle la vuelta y fabricar biodiesel. Biodiesel es un combustible, digamos que amigable con el ambiente, además de que en este caso, como yo lo hago, es un combustible que lo utiliza en un material reciclado, que es a partir de aceite vegetal usado, el de restaurantes. El biodiesel reduce las emisiones de gases que provocan el efecto invernadero. El uso de 1 tonelada de biodiesel evita la producción de 2.5 toneladas de dióxido de carbono y es combustible renovable. Lo primero que hizo Ulises fue recolectar el aceite sobrante en algunos restaurantes y escuelas de gastronomía. Fue toda una labor de convencimiento. Bueno, con algunos fue rápido, algunos conocidos, y pues me dijeron adelante, ¿no? O sea, hasta me estás haciendo un favor porque pues esto se lo lleva el de la basura y luego me cobra. Son muchas las personas que tiran el aceite por la coladera y termina en los mantos acuíferos. 1 litro de aceite contamina 1 millón de litros de agua. De ahí la importancia de reutilizarlo. Es necesario filtrarlo para que no tenga restos de comida. Una vez filtrado, lo paso por un proceso de centrifugación, que esto lo que hace va a limpiarlo todavía más. Después empieza el proceso de transesterificación. Se transforman los triglicéridos. Caliento en un reactor y le agrego unos químicos para transformarlo. Del aceite vegetal se transforma en biodiesel. Este proceso de aceite a biodiesel tarda 3 días. Biodiesel y el diésel rinden lo mismo, pero rinden de un 30 a un 40% más que la gasolina convencional. Al fabricar su propio combustible, es dinero que se lleva a su bolsillo y ahorra. Ya no tengo que gastar el excedente de ir a la gas y comprarlo. Después, bueno, tiene ventajas sobre todo ecológicas. El proceso es tan sencillo que dudamos que un coche pudiera utilizarlo en lugar de gasolina. Tengo mi coche, aquí está el combustible, véalo, huélelo, todo, ¿no? Se lo vamos a echar. O sea, por ejemplo, tengo el tanque vacío, ¿no? Vamos a echárselo aquí. O sea, ¿cómo yo voy a echar a perder mi propio vehículo, ¿no? Y sí, nos subimos y arrancamos sin ningún problema. Solo pueden utilizar ese combustible los autos que tengan un motor biodiesel, como los camiones y los tractocamiones. Además, en la transformación de aceite a biodiesel se obtiene un subproducto, glicerina, que luego pone a hervir, le agrega sosa cáustica líquida, aroma, lo vierte en un molde, lo corta y hace jabones. ¿Y es negocio? Pues sí, realmente, bueno, los dos ahorita son como negocios, digamos, un poco pequeños, podría decirse que hasta familiares, ¿no? Pero bueno, sí tiene una expansión de crecimiento, o sea, que es notable, ¿no? Terminó la etapa de prueba y ensayo. Ulises piensa poner un laboratorio para potenciar estos dos negocios y crear así su propia empresa. No olvidemos que para abrir nuevos caminos hay que inventar, experimentar, crecer, correr riesgos, romper las reglas, equivocarse y, por supuesto, divertirse. Señoras y señores, bienvenidos a Tiempo de Tertulia, programa de multidifusión que se emite en España e Iberoamérica. Hoy con el tema Nuevos combustibles, medio ambiente y energías renovables. Contamos con los siguientes invitados. Don Arturo Gonzalo Aizpiri, secretario general para la prevención de la contaminación y del cambio climático del Ministerio de Medio Ambiente. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Don Manuel Laje Marco, director de Vehículos de Gas Natural de Iveco. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Don Joaquín Ancín Vigeristi, director gerente de Acciona Biocombustibles. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Don Ángel Valle Vicente, director técnico especialista en biocombustibles de Alchemy ADD. Es un placer tener con nosotros. Gracias. Don Cayetano Hernández González, director de Energías Renovables del Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Y don Manuel Luna, gerente de homologación de Ford España. Gracias por venir. Muchas gracias.
Pensamos que gozamos de fuentes inagotables de recursos energéticos, pero ¿es así? ¿Pueden funcionar los coches sin gasolina? Vamos a hablar de este y otros temas con nuestros invitados. Don Arturo, ¿realmente tenemos fuentes inagotables de energía? Realmente tenemos fuentes inagotables de energía, pero no las que estamos utilizando actualmente. Es evidente para todo el mundo que los productos petrolíferos, los hidrocarburos en general, el petróleo, el gas, se agotarán algún día porque es un recurso no renovable y tenemos que ir pensando en que debemos encontrar alternativas a estos hidrocarburos que algún día se agotarán o que serán tan caros que no se puedan quemar en un coche, y tenemos que ir poniendo en marcha esas soluciones desde ya. Es necesario desde la perspectiva económica y de mantenimiento de nuestra forma de vida, pero es necesario también para proteger el medio ambiente, porque los productos petrolíferos son una de las causas principales de algunos problemas tan graves como el cambio climático o el deterioro de la calidad del aire en nuestras ciudades. Por tanto, tenemos que poner en marcha esas soluciones y hoy aquí vamos a hablar precisamente de eso. Algunas están ya despegando con mucha fuerza, como los biocarburantes, como el uso de combustibles más limpios, por ejemplo, el gas natural, y hay alternativas en el horizonte que tenemos también que ir desarrollando, como es el hidrógeno. Don Manuel, gas natural. Su empresa es pionera en la comercialización de vehículos, camiones y autobuses que funcionan con gas natural. De hecho, creo que Madrid es la primera ciudad del mundo, al menos de Europa, cuya flota de camiones que se encargan de la recogida de las basuras son enteramente camiones que funcionan por gas natural. ¿Es así? ¿Y qué ventajas ofrece la utilización de este tipo de energía? El gas natural hoy en día tiene dos enormes ventajas. La primera es que es una alternativa al petróleo, porque el gas natural no se deriva del petróleo. Es evidentemente un combustible que podemos llamar fósil, pero que no se deriva del petróleo y por lo tanto es una alternativa. Eso por una parte, pero es que luego la enorme ventaja a la hora de su funcionamiento en los motores de combustión interna, es decir, autobuses, camiones, furgonetas en general, es que las emisiones de escape son muchísimo menores, muchísimo más limpias que las del motor de combustión habitual de gasolina o de diésel, lo cual le hacen particularmente indicado a todo lo que son servicios urbanos. Hemos hablado de la flota de recogida de basuras de Madrid, aquí en donde estamos, en Madrid, con 330 unidades que hacen servicio todos los días. Por otra parte, muchas ciudades españolas también y muchas ciudades europeas tienen autobuses urbanos que funcionan con gas natural. Entonces la ventaja es que, por una parte, es una tecnología conocida, madura, nuestra empresa es especialista en ello, y por otra parte ofrece al usuario, ofrece sobre todo a las ciudades, una gran limpieza de emisiones de escape. Por lo tanto, estamos ante un combustible disponible hoy, alternativa al petróleo y con enormes ventajas. Don Joaquín, un grupo como Acciona tiene, a su vez, otro grupo de empresa que se dedican a las energías renovables. Concretamente, incluso hay un grupo que se dedica a los biocombustibles. ¿Por qué? ¿Por qué puede interesar a un grupo empresarial estudiar o meterse en este segmento, en este sector? Bueno, es evidente, como decía Arturo, que hay un desarrollo ingente por realizar en el ámbito de las energías renovables, por razones medioambientales y por razones económicas, porque efectivamente el petróleo va a ir paulatinamente encareciéndose y en cualquier caso va a ser un producto de absoluta necesidad. Por lo tanto, creo que también es evidente que es un campo donde sin duda se generará una actividad de promoción industrial, de desarrollo, luego veremos incluso agrícola, que va a hacer que sea un campo de actividad, creo que preferencial para todas aquellas empresas en el mundo que quieran desarrollarse. Acciona ha apostado además, dentro de su marco general de empresas, por la sostenibilidad como uno de sus hitos destacables, y dentro de ese marco general, Acciona Energía, que es la empresa de Acciona que fomenta y trabaja en las energías renovables, y Acciona Biocombustibles, que es la empresa en la que yo trabajo, de la que hablaremos luego, especialmente dedicada a biocarburantes,
forman la base ideal para sostener todo este desarrollo de sostenibilidad que se pretende como grupo. Creo que vamos a tener una tarea ingente dentro del grupo, porque probablemente sea el área de mayor crecimiento potencial en los próximos años, si somos capaces de poner las bases técnicas y racionales que el mercado requiera. Don Ángel, usted es especialista en biocombustibles, pero ¿podría explicarnos qué son los biocombustibles y concretamente el biodiesel? Sí, bueno, nosotros somos un grupo, llevamos muchos años dedicados a ello porque vemos que hay que buscar alternativas al petróleo y sobre todo pues energías mucho más limpias. En estos momentos nosotros tenemos un biocombustible que de momento bueno, pues no se está comercializando porque hasta ahora pues no habíamos visto el momento y sobre todo tema de las legislaciones que lo apoyaran, totalmente sustituto de la gasolina, sin ninguna modificación en los motores que se están usando actualmente, con bastante menos contaminación, una gran alternativa a lo que dice aquí nuestro amigo, a la agricultura. Tenemos un país que creo que ahí es donde tenemos que apoyar todo ese sector, y luego tenemos un biocombustible puro derivado de aceites de primer refino y otro biocombustible con aceites usados, con lo cual transformamos aceites que son tóxicos y residuos altamente peligrosos en fuentes energéticas. Y ahora mismo pues estamos, digamos, dando los pasos para poderlo poner en el mercado en plazo breve, porque creemos que ahora es el momento de podernos poner en el mercado dando una solución para los posibles años que puedan venir ya un poquito de altos costes de hidrocarburos y como alternativa a esos campos. Don Cayetano, vamos a ver, desarrollo industrial versus ahorro energético, ¿es viable? ¿Realmente existe una contradicción si queremos desarrollarnos industrialmente, ser una primera potencia mundial? En este sentido, tenemos que consumir más. Pero ¿es factible el ahorrar, como propugna su instituto, y rentabilizar de manera más eficaz el uso de esas energías? Bien, nosotros desde el instituto, desde el IDAE, trabajamos en dos líneas fundamentales, como estás comentando, que son potenciar el ahorro y la eficiencia energética en todos los sectores consumidores y, por otro lado, potenciar las energías renovables en lo que sería la oferta de energía. A mí sí que me gustaría dar por lo menos el concepto de las energías renovables, que no es obvio. Normalmente cuando hablamos con mucha gente es conocido, pero no suficientemente conocido. Cuando hablamos de energías renovables, hablamos de 4 energías básicas, que son la energía hidroeléctrica, que es la que procede del aprovechamiento del agua, la energía eólica, que es el aprovechamiento del viento, la energía del sol, que tiene diferentes actuaciones, también que son importantes, la solar fotovoltaica y la térmica, y digamos la energía de la biomasa procedente de la fotosíntesis de las plantas. Hoy el tema que nos ocupa fundamentalmente, entiendo, es dentro de la biomasa el uso de los biocarburantes. Entonces, estas 4 áreas son las que recientemente el Consejo de Ministros de España ha aprobado un plan de energías renovables muy ambicioso, pero muy pragmático, porque pensamos que en un plazo de 6 años, es decir, a finales del 2010, España va a duplicar la utilización de energías renovables frente al uso de hoy en energía primaria, algo difícil de entender a la hora de explicar a todo el mundo, pero sin embargo vamos a pasar en producción de energía eléctrica, que es algo más tangible, esta energía que vemos aquí, que nos ilumina aquí. Esta energía eléctrica, España produce hoy un 20% con energías renovables, y en el año 2010 vamos a producir un 30%, es decir, de cada 100 kilovatios hora, 30 serán de energías renovables, con lo cual es un objetivo muy importante. Y el tercer objetivo es el que nos ocupa aquí, que es más o menos conseguir que de cada 100 litros que se consuman, bien de gasóleo o de gasolinas, 6 procedan de energías renovables. Y un poco es
Quizás destacar del plan dos cosas, que es un plan dirigido a las empresas, con inversiones de más de 23.000 millones de euros, y luego destacar las grandes líneas de innovación que va a tener el plan en todos los sectores y que me imagino en la tertulia podré ir desarrollando. Don Manuel, su empresa es pionera en la fabricación de vehículos flexibles, creo que se llaman así, los que pueden utilizar indistintamente gasolina o etanol, que es un alcohol más o menos parecido al que conocemos habitualmente para uso doméstico. Pero ustedes solo venden en Suecia sus vehículos. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no se comercializan en España? Bueno, de hecho estamos empezando a comercializarlo. Lo que ocurre es que solo lo tenemos ahora disponible para organismos oficiales y flotas cautivas que de alguna manera pueden tener un suministro ubicado en un sitio concreto, porque no hay disponibilidad en el mercado, en las gasolineras, del bioetanol, que es como nosotros preferimos llamarlo, supuesto que se obtiene su origen es de la biomasa. En el momento en que hubiese disponibilidad de este combustible en las gasolineras, pues por supuesto que lo ofreceríamos al público de forma abierta, lo mismo que lo estamos ofreciendo en Suecia, donde el precio es competitivo y las condiciones permiten que se pueda ofrecer al público en general. Arturo, dicen que no obstante las energías más baratas son las que se derivan de la energía nuclear. ¿Es así? ¿Y cuál es la situación actual en nuestro país? En primer lugar, la energía nuclear sirve para atender un cierto tipo de demanda, que es la demanda de electricidad. Tengamos en cuenta que los biocarburantes que hoy en gran medida nos convocan aquí se dedican al transporte y la energía nuclear no puede atender esa necesidad de carburantes para el transporte, o al menos no de forma inmediata. El Gobierno de España considera que la energía nuclear tiene algunos graves inconvenientes. El primero es la dificultad de la gestión de sus residuos, para los que no hay ninguna solución en ningún país del mundo más que tenerlos almacenados durante miles de años, responsabilidad que, por cierto, no puede asumir el productor de la energía eléctrica y le tiene que endosar al gobierno de turno. Esto demuestra que es una energía no completamente madura, que no puede cerrar completamente su ciclo. Y a nivel planetario, la proliferación de la energía nuclear, a mi juicio, va a crear o puede crear problemas de seguridad estratégica. Creo que todos podemos pensar en países donde puede resultar muy inquietante el desarrollo de la energía nuclear, y en estos días la dureza de la negociación entre la Unión Europea e Irán a cuenta de su programa nuclear es una buena prueba de ello. Yo diría que el debate nuclear en gran medida hoy es un debate ficticio. Tenemos soluciones disponibles para ir sustituyendo en el transporte, que es nuestro gran demandante de energía, los hidrocarburos fósiles y en particular los productos petrolíferos, por otras opciones que además van a tener un impacto muy saludable en nuestra economía. Fíjese que España importa al año unos 450 millones de barriles de petróleo. Cada dólar que sube el barril de petróleo, los españoles tenemos que entregar 450 millones de dólares a los países exportadores. Y en los últimos 2 años y medio, el barril de petróleo no es que haya subido $1, es que ha subido 35. Si apostamos por los biocarburantes en nuestro país, dejaremos renta agraria, crearemos un desarrollo industrial en nuestro propio país y cualquier otro que apueste por estas energías de igual modo, y mejoraremos el medio ambiente. Fíjese que en el plan de energías renovables al que se ha referido Cayetano, la previsión es que incrementar nuestra producción de biocarburantes hasta la cifra que le ha dicho, algo más de 2 millones de toneladas equivalentes de petróleo, se estima que va a crear en España 46.000 empleos. Por tanto, está lleno de ventajas.
tenemos que apostar con claridad por los biocarburantes, como está haciendo España en su conjunto, el Gobierno, las administraciones regionales, las propias empresas. No quiero decir con esto que no haya espacio para otras soluciones, y estoy de acuerdo con nuestro amigo Manuel, que el gas natural en aplicaciones como las que él ha dicho, flotas cautivas, servicios urbanos, proporciona también importantes ventajas que nos van a permitir disponer de un aire de mayor calidad en la ciudad. La energía nuclear es un debate que debemos tener con visión de largo plazo, no hay que rehuir ningún debate, y de hecho en España se pondrá en marcha próximamente una mesa muy amplia de debate sobre el futuro de la energía nuclear. Pero eso se refiere esencialmente al sector eléctrico, que no es exactamente la misma necesidad que plantea el sector transporte, que hoy representa más de una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero en la mayoría de los países, también en España, y que tiene necesidades mucho más a corto plazo que las que podamos pensar que la energía nuclear pudiera resolver. Don Manuel, por tanto, la industria automovilística y la de todo tipo de medios de transporte se tiene que adaptar a estos nuevos tiempos, a esta situación. Ustedes, como dijimos antes, son pioneros, la empresa que lidera en Europa la investigación y el desarrollo de camiones, autobuses que funcionan con gas natural, pero sí, ¿es factible la implementación de una red de estaciones que permitan repostar al usuario normal, al hombre o a la mujer de la calle, para que se decante y pueda llegar este tipo de energías a un nivel de consumo mayor que facilite lo que ustedes comentaban, es decir, que disminuya ese deterioro del medio ambiente, o eso todavía es algo que se plantea a medio o largo plazo y solo podemos pensar en el gas natural para las flotas de transporte pesado? Bueno, yo creo que hay que hacer una distinción en cuanto a las alternativas al petróleo y sus derivados. Está claro que no se prevé que dentro de unos años haya una alternativa que solucione todo lo que hoy el petróleo mueve, todo tipo de motores y vehículos, etc. Entonces, desde ahora, estamos viendo que habrá distintas alternativas que tendremos que orientar de la manera más económica y más económica bajo el punto de vista de emisiones también a los sectores de utilización más convenientes. Es decir, ¿por qué el gas natural no va a llegar nunca a todos los utilizadores? Por una razón que podemos decir histórica o de tradición. En España, tradicionalmente, el gas natural nunca fue, en general, los combustibles gaseosos nunca fueron unos combustibles para todo tipo de público. Mientras que, por ejemplo, en Italia existe una red de distribución de gas natural y hay montones de coches de turismos normales, de personas privadas, que van con gas natural. Esto, estamos hablando de un desarrollo durante los últimos 30 o 40 años que evidentemente aquí es distinto. Y no solamente en España, sino en otros países como Francia, Inglaterra y demás. ¿Esto qué significa? Que el gas natural hoy en día presenta unas ventajas clarísimas para circuitos, para tipo de utilización urbana. Entonces, vamos a dedicarlo a esas flotas cautivas, porque una flota de 300 camiones o de 300 autobuses o del número que sea en una gran ciudad como puede ser Madrid, Barcelona, Roma, Turín o París, pues se pueden alimentar con una, dos o tres estaciones nada más, porque todos los camiones, todos los autobuses, pues al terminar su recorrido, su función, pues vuelven más o menos al mismo garaje o a dos o tres. Esto por una parte. Cuando hablamos de biocombustibles, creo que es importante apuntar que no estamos diciendo o uno u otro. Es decir, el biocombustible es una necesidad para todo el mundo, es una alternativa real porque es un combustible renovable, es decir, podemos producirlo a través de plantas, etcétera, etcétera, y de ninguna manera los fabricantes de vehículos estamos en contra, al contrario. Nosotros simplemente decimos que sobre el tema de los biocombustibles existen unas normativas europeas muy claras en cuanto a la especificación del biocombustible. Es decir, no se puede decir biocombustible, todo el mundo puede hacer biocombustible. No, no. Los motores son hoy en día máquinas muy sofisticadas y necesitan trabajar con un biocombustible perfectamente definido y con unas calidades y unas características determinadas, que están definidas, porque además, insisto, hay una norma europea. Entonces, hoy en día la Unión Europea prevé, en el caso de biocombustible diésel, los llamados biodiesel, que cualquier
cualquier distribuidor de petróleo, de cualquier estación de servicio, puede vender mezclado con el gasoil hasta un 5% de biocombustible, a condición de que sea biocombustible con la especificación determinada, incluso sin tener que decirlo. Es decir, nosotros podemos llegar a llenar nuestro coche diésel o nuestro camión o lo que sea y nos están echando ya un 5% de biocombustible. Esto está perfectamente admitido, los motores no tienen ningún problema y yo creo, en este caso, como representante de Iveco, construcción de fabricante de vehículos, que este es uno de los caminos que primero tenemos que explorar. Es decir, España ahora mismo consume, si no recuerdo mal, 20.000 millones de toneladas de diésel. Es decir, 20 millones de toneladas de combustible diésel. Si nosotros aplicamos un 5% de biocombustible a toda esta masa de diésel que se consume en España, significa que hay que hacer 1 millón de toneladas de biodiesel. Bueno, pues hagámoslas. Antes de empezar a pensar en motores que consuman 100% de biodiesel o 40%, que comportaría algún tipo de modificaciones que se podrán hacer. Pero es mucho más fácil para todo el parque empezar metiendo el 5%, y tenemos mucho recorrido por hacer y que producir para llegar a esas cantidades, y luego hablaremos de mayores porcentajes. Creo que las líneas, sea gas natural, sea biocombustible y cualquier otra, son líneas perfectamente complementarias, perfectamente compatibles y que tenemos que seguir, por supuesto, todas, para llegar a una mejora, a una menor dependencia del petróleo e ir preparándonos para un futuro con petróleo, menos petróleo y sobre todo mucho más caro. Don Joaquín, parece que les espera un futuro halagüeño por lo que están comentando los contertulios, pero hoy por hoy ¿es rentable la producción y comercialización de biocombustibles? Bueno, nos espera un futuro halagüeño, nos espera un futuro de muchísimo trabajo, eso es evidente. Eso es de mucho entusiasmo. Halagüeño no, pues dependerá de lo bien que seamos capaces de hacerlo entre todos, ¿no? Cuando hay mucho trabajo por hacer, uno lo puede hacer bien, regular o mal. Esperemos hacerlo bien entre todos, ¿no? En cuanto a la viabilidad económica que me preguntas, realmente nos movemos en un mundo que no controlamos. Es decir, no sabemos si vamos a ser económicamente viables, aunque intuimos que claramente sí lo vamos a ser. En concreto, Acciona Biocombustibles apuesta decididamente por el biodiesel a gran escala. Tenemos un objetivo muy importante para producir parte de ese millón, que preveo que van a ser bastante más de 1 millón de toneladas en España en el medio plazo, pero la realidad es que nos movemos en un mercado en el que tenemos la alternativa del gasóleo, es decir, el gasóleo es un combustible que está en la calle, que es muy cómodo de utilizar, que todo el mundo compramos habitualmente y que por lo tanto nos tenemos que marcar como referencia de precio. La cantidad de gente de a pie que está dispuesta a pagar más por un biocombustible todavía es muy reducida. Por lo tanto, nuestro objetivo es ser capaces de competir con el petróleo, producto que aunque intuimos que va a seguir subiendo, nadie tenemos la garantía de a qué precio va a estar. Y por otra parte tenemos una materia prima para producción de biocombustibles, productos vegetales, en el caso de biodiesel son plantas oleaginosas, puede ser colza, soja, palma, girasol. En el caso del bioetanol, pues son normalmente cereales como trigo, cebada, puede ser maíz, puede ser remolacha, cuyo precio oscila también mucho en el mercado, por circunstancias físicas, climatológicas, de cosechas mejores o peores, o a veces también por circunstancias especulativas de puros intereses financieros de mercado, donde algún fondo de inversión pueda comprar cosechas o no. Luego, ya ves que es una pregunta difícil de resolver. ¿Va a ser económicamente viable? Mi respuesta personal es que sí, sin duda. El petróleo va a acabar haciendo que todas las alternativas sean económicamente viables. Pero desde luego no puede existir ningún informe técnico, objetivo o financiero que pueda demostrar esta afirmación. En cualquier caso, lo que entiendo que debe ser el compromiso de todas las partes implicadas es que seamos capaces de hacerlo lo más económicamente factible. Es decir, si el biodiesel puede costar 1, que no cueste 1,1.
Si el petróleo luego se pone a $20 o se pone a 100, es algo que entiendo que en esta mesa poco podemos alterar. Pero sí somos capaces de por lo menos conseguir que el combustible en España, el biocombustible, sea lo más barato posible, y en esa guerra estamos. Independientemente de todo eso, pienso que sin duda irá siendo una alternativa cada vez de más volumen, por lo tanto cada vez también más barata, cada vez más introducida en la sociedad y más difícil que no se constituya en una gran alternativa. También, perdón, quería comentar al respecto de lo que se ha comentado, que efectivamente también estoy de acuerdo en que las alternativas de las que hablamos hoy por hoy las necesitamos todas. Es decir, no nos podemos plantear que es biodiesel sí, o bioetanol, o petróleo, o gas natural. Es decir, tenemos tal problema energético, en España en concreto, en Europa y por supuesto en el mundo, que pretender decir cuál es la alternativa con la que nos tenemos que quedar creo que sería absolutamente peregrino, ¿no? Estoy de acuerdo y querría, si me permitís, hacer un comentario, en particular para oyentes de otros países. Estamos justo en el equilibrio de la rentabilidad, teniendo en cuenta que hay muy fuertes ayudas públicas. En este momento los biocarburantes en España tienen una exención del impuesto especial de hidrocarburos, lo cual representa un esfuerzo de todo el país que deja de ingresar unos recursos fiscales que utiliza para la sanidad, para la educación, para las infraestructuras, para ayudar a este desarrollo. Quiero decir, todos apostamos por el desarrollo de estas energías y eso todavía hoy necesita importantes apoyos públicos que creo que son imprescindibles y que el Gobierno de España desde luego quiere seguir proporcionando. Tenemos que aspirar a un futuro en el que estas energías sean plenamente competitivas, sin necesidad de ese apoyo público adicional que en este momento desde luego está garantizado. Pero tenemos que buscar ese horizonte de rentabilidad. Yo quisiera decir que me temo, porque desgraciadamente va a ocurrir así, es que se harán competitivas con el aumento continuo del precio del petróleo. Yo estoy absolutamente convencido. No es, desde luego, lo más deseable, pero me temo que no quedará más remedio que eso. Sí, yo, digamos, la pregunta de la viabilidad económica, y volviendo un poco a lo que he definido antes como el plan de energías renovables, ahí lo que definimos claramente en el plan son los instrumentos que de alguna forma fija el Gobierno de España para hacer viables económicamente todas las energías renovables. O sea, no solamente en ese plan se definen qué instrumentos son básicos para los biocarburantes, sino también para el resto de las áreas. Es algo que de alguna forma está muy reconocido en Europa y en el mundo, que España, con dos instrumentos que son una ley del sector eléctrico y un real decreto que potencia las renovables, está favoreciendo e implementando en nuestro país pues áreas tan concretas como la energía eólica. Y en el caso de los biocarburantes, a la pregunta de cuál es la viabilidad, el documento del Plan de Energías Renovables está público en la web del IDAE, que la web del IDAE es idae.es, cualquier persona puede entrar. Hay dos documentos, uno que es un resumen y otro que es un plan, y están claramente identificados cuáles son los valores de inversión, cuál es la rentabilidad que se saca y cuáles serían los precios de las materias primas que vamos a necesitar comprar para poder producir y competir. Y como muy bien explicaba Arturo, la primera medida más importante que el Gobierno español ha aprobado es la exención fiscal de los biocombustibles, medida necesaria y además coincidente con la Unión Europea, que es la misma medida que propone para que, digamos, en los próximos años, de aquí al 2012, los biocombustibles, digamos, sigan incrementando su producción de tal forma que alcancemos ese porcentaje aproximado que decía antes del 6% en el año 2010. Sí. Yo quería decir una cosa. Primero, aquí nuestro amigo ha dado datos muy reales y creo que estamos en esa línea, los que estamos detrás de los biocombustibles. Nosotros tenemos ahora mismo la tecnología desarrollada
Ahora, lo que dice Arturo, retirar ese apoyo por parte de la Administración, yo creo que no sería bueno, porque ahora hay que mentalizar a la gente. No he dicho que haya que retirarlo. No, pero bueno, ya nos queremos un poquito separar. Ten en cuenta, Arturo, que ahora mismo, por ejemplo, yo lo veo desde la calle, y a él le pasará un poquito lo mismo, la gente está demasiado enganchada al petróleo. O sea, cuando tú le dices que su coche va a funcionar con las mismas características que con petróleo, no te lo acaban de admitir, porque no ven que haya un sustituto a eso. Y yo, por ejemplo, sin ir más lejos, la semana pasada hemos estado haciendo pruebas en banco de pruebas, un motor quemando petróleo, quemando gasoil, y luego quemando biodiesel. Mejoramos ese rendimiento y bajamos considerablemente la contaminación, con lo cual la tecnología está. Ahora hay que mentalizar al usuario y fomentar a ese agricultor a que ponga sus terrenos. Mira, ahora mismo hay una polémica en la Unión Europea con el tema de la remolacha, porque ahí somos excedentes en azúcar, ahí hay un lío tremendo. Bueno, pues ese excedente es materia prima para hacer energía. Démosle esa alternativa, que eso se siga cultivando, porque además la tierra, bueno, pues impedimos un poquito que se quede abandonada y empezamos a desarrollar una fuente, digamos, de recursos, porque ahora mismo, por ejemplo, el petróleo pues lleva 100 años implantado, hay una red de distribución al 100%. Lo nuestro, tenemos la tecnología, pero hay que empezar esa red. Ahí no os podéis retirar. No, un comentario breve, si me permite el moderador. Yo creo que la gente no está enganchada al petróleo, a no ser que lo esnife o algo así, ¿no? Sí, bueno, que no lo recomiendo. Yo creo que la gente está enganchada al surtidor. Y mientras su coche ande y no dé problemas... Sí, pero perdona un momento. Tú llegas al surtidor, le cambias el nombre de arriba y ya la gente... biodiesel. Hay una duda. Y pones biodiesel y la gente encantada. Y respecto a lo que decías de la remolacha... Vamos a ver, la nueva política agraria europea prevé unas ayudas especiales, que me corregirá Cayetano, que sabe más que yo de esto, pero creo que son 45 euros por hectárea, para cultivos energéticos. Queremos que haya más recursos agrícolas para los biocarburantes, con mayor rendimiento que la remolacha y con menores necesidades, por ejemplo, de agua, que en España es muy escasa. De modo, Ángel, no te preocupes por ese lado, al contrario, yo creo que la nueva política agraria europea va a ofrecer más incentivo a los cultivos energéticos y a los biocarburantes, y dado que nos escuchan también muchos espectadores de América Latina, yo quiero decir que en América Latina los biocarburantes son una oportunidad inmensa para rentabilizar un sector agrícola con un potencial espectacular. De hecho, me consta que fabricantes de biocarburantes hoy en España están importando cantidades notables de aceites vírgenes de Latinoamérica y no sé si me desmentirás, pero creo que es así. Quería hacer una puntualización sobre lo que ha dicho Ángel de las características de los biodiesel. Hablo exclusivamente de biodiesel. De ninguna manera podemos incitar un poco al error de los señores, de los usuarios que nos escuchan. El biodiesel es un combustible diésel, es decir, que si está hecho según la normativa europea, en el motor responde como el diésel mineral. De ninguna manera es aceptable decir que funciona mejor, porque no es verdad. Sí, no es verdad, no, perdón. No, de ninguna manera. Primero, si ponemos un motor moderno diésel a funcionar solo con biodiesel, de entrada consume más. No mucho más, pero consume más. Y segundo, las emisiones de escape no se mejoran. En algún caso se empeoran, concretamente los óxidos de nitrógeno, que es un problema grave de contaminación. Entonces, por favor, ¿los biodiesel son una alternativa? Sin duda. ¿Nos interesa poner biodiesel de entrada en el 5% en todo el combustible diésel que se consume en un país como España? Sin duda. Pero no digamos que es mejor, porque no es cierto. De ninguna manera es mejor. Perdona que te corrija un momento. Tú, por ejemplo, ahora mismo, ahora te dejo la palabra, conoces el biodiesel, digamos, que está ahora mismo en el mercado. Yo te estoy hablando, digamos, por llamarlo de alguna manera, un prototipo que está ahora mismo en estudios y que se está desarrollando en banco de pruebas. Lo que a ese biodiesel se le ha podido mejorar, eso es algo que todavía está ahí.
pero que lo que sí te digo, y con mediciones hechas, mejoramos en prácticamente entre un 3 y un 4% el rendimiento del típico gasoil convencional, gasoil A. Y la bajada de contaminación. Creo que ambos ahora, que tú no lo conozcas porque no está todavía en el mercado, pero que la tecnología está ahí. Hay que desarrollar. Son combustibles bastante equivalentes. Me van a disculpar, el señor Luna lleva pidiendo la palabra un rato y le vamos a escuchar. Sí, pues me gustaría añadir un factor nuevo en la discusión que creo que es conveniente tenerlo en cuenta. Y en principio es también por ilustrar la tertulia a los que nos ven, nos oyen, de los dos niveles en los que normalmente se empieza a hablar cuando se está introduciendo biocombustibles en el mercado. Hay un primer nivel que es el aceptado por las normas actuales de combustibles, donde los motores no hay que alterarlos, los motores actuales que hay en el mercado, y que se pueden perfectamente emplear, como ya se ha mencionado, el 5% en los motores diésel. Pero en las gasolinas ocurre algo parecido. Y esto quizá el público aún no lo sabe o lo conoce menos. Entonces, en este momento, cada litro de gasolina que ponemos en nuestro vehículo lleva 4,5% de bioetanol, lo cual ya es un factor importante a tener en cuenta, porque también la directiva prevé ahora ampliar, como ya mencionó Arturo al principio, a un 10%, y hay fabricantes como nosotros, Ford concretamente, que aboga por el 10%, como se hace en todo Estados Unidos, sin ningún problema para los motores. Pero esa es una etapa. Lo que nosotros estamos haciendo, y que responde a la pregunta que me hizo el moderador al principio, es un vehículo flexible, capaz de funcionar con 85% de bioetanol y 15% de gasolina. Y un vehículo flexible significa que puede utilizar esa cantidad de bioetanol o menos, de tal manera que si en un momento dado en una gasolinera o una estación de servicio no hay disponibilidad del bioetanol en 85%, pues puede utilizar gasolina normal. Y esto es lo que se hizo en Suecia, y así es como se ha ido implantando, y en este momento la disponibilidad en Suecia pues es prácticamente total, tiene una cobertura geográfica pues casi total. Pero esta es una de las tecnologías más avanzadas y que permiten el llegar a una utilización como se ha hecho en algunos países de Iberoamérica, donde la disponibilidad de alcohol es muy alta. Los coches que tradicionalmente se han empleado allí solo podían utilizar alcohol, y si no utilizaban alcohol no podrían funcionar. Pero esta tecnología que estamos introduciendo ahora en Europa, y en España concretamente, que es supuesto que los motores los fabricamos todos aquí en Valencia, pues es una tecnología que es flexible y que permite esa utilización, y por lo tanto gradualmente podría romper ese círculo de la pescadilla que se muerde la cola, que si no hay gasolineras o no hay combustible o no hay vehículos, ¿qué es lo que hay antes o después? En este caso, la tecnología lo permite. Permítame dar la razón a Manuel. Los vehículos flexibles son en este momento una opción con muchas garantías, y desde luego el Ministerio de Medio Ambiente de España, dentro del Gobierno, apoya el que se facilite la comercialización en España de estos vehículos, asociado a una mayor presencia en la cadena de logística, de estaciones de servicio, del bioetano. Sin ninguna duda, lo quiero dejar claro, España ha apoyado junto con Suecia el incremento del porcentaje de mezcla directa del 5 al 10%, sabemos que no es suficiente y que tenemos que facilitar porcentajes más altos mediante vehículos flexibles como los que fabrica Ford. Don Cayetano, no, discúlpenme, es que si no, no hay orden en el coloquio. Don Cayetano. Sí, yo quisiera, añadir a la tertulia cuál es la situación de los biocarburantes en España, porque de alguna forma es importante. Nosotros, como instituto perteneciente al Ministerio de Industria, somos los que estamos más involucrados. Como se está comentando, hay dos áreas de producción y de uso, que serían bioetanol y biodiesel. España, en el tema del bioetanol, es líder de producción dentro de la Unión Europea. Tenemos dos plantas, una en Cartagena, que produce 100 millones de litros
de etanol, y otra en Galicia, que produce 160 millones de litros de etanol. Esa producción ya actualmente, como comentabas, ya se está utilizando. Hoy en día en España lo que se llama los aditivos en las gasolinas, sin que lo sepamos, estamos utilizando ya productos, digamos, de renovables. Por tanto, ese ya es sustituir el plomo, porque estamos sustituyendo un aditivo. Y la segunda fase que se está realizando, que es la tercera planta, que se está construyendo en Salamanca, que es de 200 millones de litros de bioetanol, irá un poco en la idea que se está comentando de mezclarse hasta un 5%. Por tanto, tenemos dos plantas y una tercera que se está haciendo. En el caso del biodiesel, hemos llegado un poquito más tarde. El líder dentro de la Unión Europea, sin lugar a dudas, son Alemania y Francia. España tiene ya funcionando 7 plantas. Aquí entre nosotros pues está Acciona Energía con una de las plantas, digamos, más impresionantes que hay dentro de la Unión Europea, la planta de Caparroso, una planta modélica en cuanto a todos los conceptos, incluso de desarrollo sostenible, una planta que se debería visitar porque usa incluso el agua de la lluvia para el proceso, entre otras muchas cosas. Con lo que invitamos a todo el que quiera acercarse. Y lo que quería decir es que en el tema del biodiesel tenemos 7 plantas funcionando, algunas de ellas lo hacen con aceites usados, tema complicado y que es el que ha originado cierta dificultad por los responsables de la distribución y del uso, ya que tiene ciertos componentes que hace que no cumplan las especificaciones, pero actualmente, digamos, hay 40 plantas en proyecto en nuestro país para, en el periodo que hablamos de los próximos 6 años, cumplir los objetivos. Y este, digamos, sería un poco el panorama. Me gustaría añadir un dato que creo que es relevante sobre esta planta que mencionas de Salamanca, que va a empezar, o que está ya empezando a su producción actualmente, que tiene una característica diferencial muy importante, y es que va a empezar a producir el bioetanol no de cereales solamente, sino que va a empezar a producir de paja, lo cual introduce un auténtico cambio en la tecnología de producción de combustibles y, por supuesto, en su materia prima, con la ventaja importantísima de que por primera vez la biomasa de una manera industrial se empieza a utilizar en los combustibles que usamos en nuestros vehículos. Señor Azcín y luego señor Laje. Yo voy a intentar ser muy breve porque se me amontonan las réplicas, a ver si en un minuto soy capaz de decir varias cosas que han quedado en el aire. En cuanto a la aceptación de los biocombustibles, que se ha comentado, en Pamplona existen, creo que son los 2 únicos postes en España que venden biodiesel al 100% desde este año. La respuesta del público ha sido extraordinaria y sorprendentemente positiva, diría yo. Nos ha cogido a todos con el pie cambiado. Es decir, han sido unas pruebas pilotos que decidimos impulsar en Pamplona para ver precisamente cómo reaccionaba el público a utilizar en su vehículo, que normalmente es uno de los activos más caros que tenemos las personas de a pie, y la respuesta, pese a ciertas reticencias de asociaciones de fabricantes por motivos de calidad, como comentaba Cayetano, que no está todavía extendida la idea de que el biodiesel es un combustible que, si cumple efectivamente la normativa de calidad, es absolutamente beneficioso o igual que el gasóleo para el motor. La respuesta ha sido espectacularmente positiva, insisto. En cuanto a los datos que comentabas de emisiones y de eficiencias, nosotros llevamos ya pues más de 3 años haciendo pruebas. En cuanto a emisiones, la reducción de emisiones contaminantes es sustancial, muy sustancial, diría yo. En CO2, por ser un ciclo neutro el de la planta, pues reducimos más de un 80% las emisiones. En partículas, en inquemados, en azufre se reduce un 100%. Decía, en partículas y en inquemados estamos en reducciones del entorno del 50%, que son valores muy notables. Y en consumos, ahí nos hemos llevado una sorpresa agradable, porque efectivamente el poder calorífico del biodiesel ronda de media un 8% menos que el del gasóleo, pero la realidad es que cuando hemos hecho los ensayos de pruebas de consumos no hemos notado diferencias. La realidad es que la eficiencia de la combustión del biodiesel, por su mayor capacidad y menor emisión de monóxido de carbono, hace que la eficiencia de la combustión sea algo mejor que la del gasóleo, de tal forma que la medida de consumos reales en banco nos han demostrado hasta ahora
que los consumos son muy similares. Y la última puntualización, perdón, a lo que comentaba Arturo del tema de la materia prima, efectivamente creo que tenemos que ser capaces de analizar lo que puede implicar el uso masivo de estos biocombustibles para el mundo en general. Hay gente que nos dice que pasamos de depender del petróleo que venga de Irán al aceite que venga de Argentina o de Brasil o de Malasia. Hoy es así. En España no hay oleaginosas que pretendemos fomentar y dentro de los planes de fomento de energías renovables hay una parte importantísima de desarrollo de cultivos tanto para producción de biodiesel como de bioetanol. Por desgracia, decía, hoy no existe esos cultivos en España y hay que traerlos de fuera. En cualquier caso, el número de países en el mundo susceptibles de desarrollarse agrícolamente es infinito mayor que el número de países que hoy tienen petróleo. Es decir, la dependencia que incluso a nivel global se pudiera tener de zonas ricas agrícolamente, que las habrá, siempre se va a producir mejor producción en Argentina que en Alaska, pero no vamos a estar, estamos convencidísimos, tan sometidos a las tensiones geopolíticas que el petróleo, por su disposición natural, está generando en el mundo, ¿no? Ni que decir tiene que además eso puede conllevar relaciones entre países que puedan crear sinergias de mercados importantísimas. Señor Laje no estaba muy de acuerdo, ¿no? Bueno, yo quería primero hacer una precisión pequeña sobre el tema de Suecia, porque Suecia no es un país agrícola, es un país forestal, pero no agrícola. El bioetanol sueco normalmente es importado de Brasil. Es que puede sorprender por qué Suecia o de España. Vale. Sí. ¿Cómo? O de España, bien, de acuerdo, pero que es importado, no es local. Bueno, sobre el tema del biocombustible, del biodiesel concretamente, hay una cosa que hay que aclarar muy bien. No emite CO2, momento. Es decir, no emite, sí que emite el mismo CO2. Lo que pasa en la combustión del motor, pero como procede de plantas, es decir, la planta durante su crecimiento absorbe CO2 de la atmósfera, la función clorofílica de todas las plantas. Pero no digamos que el biodiesel no emite CO2. Desde el momento que el biodiesel entra en el motor, es un combustible diésel, punto. Creo que va a quedar claro. Por supuesto que el biodiesel emite CO2. Claro, yo he dicho que reduce la emisión de CO2. La producción del biodiesel, no el consumo del biodiesel. No, el CO2 que emite el biodiesel... Señores, vamos a respetar el turno de palabra. Perdón, creo que es importante aclarar este concepto. Luego comentaré eso. El CO2... Pero por favor, deje que termine el señor Laje y luego responda pensaba usted. Que había acabado. No. Pensaba que había acabado. Entonces, eso por una parte. El CO2... ¿Que es mejor para el CO2 efecto invernadero a nivel planetario? Sin duda. ¿Por qué? Porque se produce por plantas, es una producción agrícola, por lo tanto absorbe CO2. Cierto. Desde el momento que el biodiesel entra en el motor, se comporta como un diésel. ¿Qué pasa con las emisiones? Has dicho que menos partículas, de acuerdo. ¿Que menos CO? Un poco. Pero no dices nada de más NOx. Y el NOx es uno de los contaminantes más peligrosos. Es decir, nosotros sabemos que si estamos ahora mismo con un motor moderno que tiene unos límites de NOx correspondientes a la legislación Euro 3, Euro 4 de la Comunidad Económica Europea, de la Unión Europea, si están muy cerca del límite, como más o menos todos están, en el momento que le metes biodiesel, sobrepasa el límite. Estoy hablando de biodiesel al 100%. Con lo cual es muy peligroso y yo diría resbaladizo hablar de que el biodiesel emite menos. Insisto, nosotros como fabricantes no estamos en absoluto en contra. Y estamos deseando, como diversificación energética, que todo el gasoil, todo el diésel consumido en España o en toda Europa tenga el 5% de biodiesel. Perfecto. Pero, por favor, no digamos que además es mejor para las emisiones. No es cierto. No es mejor ni para las emisiones ni para el motor. Y me refiero al 100%. Nadie dice, y eso es un peligro latente para los usuarios de biodiesel al 100%, que si un motor, cualquier tipo de motor, que esté consumiendo biodiesel al 100%, insisto, al 100%, se deja parado 15 días, ese motor no arranca, no vuelve a arrancar. No vuelve a arrancar y además tiene graves problemas y hay que limpiar un montón de piezas para los cuales el usuario no estaba preparado. Eso hay que decirlo también. Entonces, insistimos, el biodiesel al 5% en todo el gasoil nacional, cierto. Pero por favor, no lo llevemos al 100%, que inducirá a errores y a problemas. Señores, brevemente por la alusión, pero déjenme que yo adjudique la palabra. Perdón, por alusión. CO2. El CO2 que emite el biodiesel efectivamente en el gasóleo es el mismo que la planta hubiera emitido en el campo de haberla dejado.
Es decir, hay un ciclo natural de CO2 que es el que la naturaleza tiene que sostener. Cuando quemamos en un año lo que la naturaleza ha absorbido de CO2 en millones de años, cuando quemamos petróleo o gas natural, estamos alterando el ciclo natural. Bien. Cuando emito CO2 en un tubo de escape, el mismo que la naturaleza iba a emitir ese año, porque es lo que le tocaba de la cosecha, no estoy aumentando la emisión de CO2. Simplemente saco el ciclo natural del campo o de donde fuera a estar ese residuo al tubo de escape. Luego, la reducción de emisiones de CO2 es absoluta y clara. Señor Gonzalo. Perdón, no, aquí tengo que decir dos cosas más, por favor. Venga, era brevemente por alusión. Por supuestísimo que las emisiones son menos. Es decir, y es cierto que la emisión de NOx, según todos nuestros datos, ha aumentado un 5%. Y es muy grave. Bueno, creo que es infinito más grave o más importante reducir un 100% las emisiones de dióxido de azufre, un 90% casi el CO2 o un 50% el monóxido de carbono, por supuesto. Y por último, niego rotundamente que el vehículo no arranque después de estar 15 días parados. Mi coche lleva 40.000 kilómetros con biodiesel, casi exclusivamente con biodiesel, 100%. Solo he hecho gasóleo cuando tengo que alejarme de Pamplona y no tengo capacidad de repostar. Y funciona perfecto. Si se cumple la normativa de temperaturas, si se cumple la normativa de antioxidantes, de estabilidad, garantizo que el producto funciona a la perfección, igual que el gasóleo, ni mejor ni peor, exactamente igual que el gasóleo. Ahí te doy yo la razón. Hay 3 palabras pedidas. Ahora le concedo a usted la palabra. Gonzalo. Yo quería aclarar lo siguiente. Está bien. Bueno, el señor Laje insiste en que se comportan igual y me parece muy positivo porque lo que queremos es dar tranquilidad a los consumidores. Cierto. Ustedes tengan la garantía de que tienen las mismas prestaciones. Me parece muy interesante. Pero el responsable de la normativa medioambiental en esta materia en España, que soy yo, les puedo decir dónde nos aprieta el zapato. En primer lugar, nos aprieta en el CO2. Y si cumplimos el plan del gobierno, vamos a ahorrar 6 millones de toneladas de CO2. Eso es un hecho. Que es un 1,5 de las emisiones totales de España, ni más ni menos, porque el CO2 se emite por el tubo de escape, pero previamente se ha captado de la atmósfera, por tanto, no aporta CO2. Y eso es una prioridad ambiental de primera magnitud, porque es una de las esperanzas que tenemos en la lucha contra el cambio climático. En cuanto a contaminantes atmosféricos, el biodiesel aporta algo más de NOx. Esto es algo que tenemos que ser conscientes, es preocupante en grandes ciudades que pueden estar cerca de los límites de NOx. Que pudiera además ajustarse ajustando los parámetros de combustión. Dicho eso, el NOx en las ciudades hay que gestionarlo de otro modo. Y gestionarlo de otro modo es gestionar el tráfico y el uso del vehículo privado, donde se puede reducir las emisiones de NOx mucho más de lo que se incrementarían utilizando incluso gasóleo en proporciones mayores. Y termino, en el bioetanol, que tiene muchas ventajas, también hay un aspecto que nos preocupa, que son las emisiones de compuestos orgánicos volátiles, que también en España tenemos alguna dificultad para cumplir con los techos que nos fija la normativa. Entonces tenemos que ser capaces de, conociendo el problema, darle solución, que también es posible. Reducir la evaporación de las mezclas de gasolina y bioetanol de otras formas. No se trata de negar los problemas que puedan existir, se trata de identificarlos y resolverlos. Y es perfectamente posible en ambos casos. Señor Luna. Sí, me gustaría un poco añadir a esto. Es cierto, la tensión de vapor es distinta en el caso del bioetanol. Y esa ha sido una de las mayores preocupaciones de los fabricantes. Ford en concreto ha trabajado mucho en este sentido y ha incluido una tecnología en la que ha mejorado enormemente todo lo que es el hermetismo en el vehículo para conseguir que las emisiones que se produzcan por evaporación estén absolutamente limitadas y confinadas mediante las tecnologías de los caníster y de los retenes especiales que concretamente en los vehículos que utilizan el E85, no en los normales, pero sí en los que están preparados para el E85,
tienen precisamente esta tecnología ya incorporada. De manera que en ese sentido creo que se está dando una respuesta tecnológica suficiente y sobre todo con garantía. Se ha mencionado hace poco, y creo que también es enormemente importante, el saber que el fabricante de automóviles, cuando saca un vehículo a la calle, bien utilizando biocombustibles en las proporciones que sean o no, tiene que garantizar que el vehículo cumple con todas las expectativas del cliente. Y las garantías debe ser pues una garantía normal. No podemos estar pensando en que por utilizar un biocombustible se pierda la garantía o se pierdan características o especificaciones. En el caso nuestro de los vehículos flexibles, estamos dando la garantía absoluta, normal, como si fuese un vehículo normal. Incluso, pues ya añado que el precio de exceso que tiene es un precio insignificante, supuesto que se ha hecho una inversión a muy largo plazo, donde se ha distribuido esa inversión en una producción muy grande. Señor Valle. Yo quiero contestar a dos preguntas, una del señor Luna y otra referente a la contaminación. Por ejemplo, usted dice que están haciendo motores flexibles. Nosotros, los que hemos hecho un desarrollo en biocombustibles, también buscamos esa flexibilidad para buscar siempre el resultado más aproximado al que tenemos con los hidrocarburos. Con lo cual yo creo que eso es una cosa buena, porque tenemos que ir de la mano. El fabricante de automóviles, yo de hecho en una revista especializada hice un artículo dándole un poquito las gracias a los fabricantes, porque sí se ve ahí que se están preocupando en desarrollar ese tipo de motores para poder dar esa alternativa a otros carburantes que no sean derivados de petróleo. Nosotros, pues igual que aquí, pues está intentando de buscar la misma respuesta. Lo que dicen de arranque en frío, yo ahora llevo pues ya bastante tiempo trabajando sobre ese campo. El arranque es perfecto, no hay decantación en los aceites, todo depende del catalizador que se le aporte ese aceite. El NOx sí se baja, hemos conseguido bajarlo, o sea que es una respuesta positiva. De momento está en laboratorios, está en ensayos, en pruebas. Mañana nos queda una prueba prácticamente concluyente y hemos conseguido resultados muy positivos, tanto en bajadas de contaminación como en arranques en fríos, que es el problema, y ahí ese problema está solucionado. Todo depende del catalizador que le queramos aportar a ese aceite para conseguir esos resultados. Ojo, yo no creo que lo hemos conseguido. No he dicho arranque en frío. Sí, es lo que al aceite siempre se le achaca. Perdón. No he dicho eso. Estamos fuera de tiempo. Vale. Señor Hernández. No, yo quisiera, digamos, por lo menos para los que nos escuchen, dar razones por las cuales el Gobierno de España y la Unión Europea está, digamos, apoyando la utilización de los biocarburantes. Entonces, hay tres razones fundamentales que se están comentando aquí. La primera es que de alguna forma aumentamos la seguridad de suministro sustituyendo petróleo por otro combustible. Esa es una razón importante en la Unión Europea, que depende del 50% del exterior, y España en concreto el 80%. La segunda, y muy importante, y simplemente es apoyarla, se ha dicho, no hay ninguna duda que estamos evitando emisiones de CO2. Como muy bien se dice, tenemos un planeta y debemos cuidarlo. Por tanto, la segunda razón fundamental es que evitamos emisiones de CO2. Y la tercera, muy importante, y quizás las personas que nos escuchen, si hay alguna influyente de cara a su política energética, es que creamos empleo. Y de alguna forma un empleo muy importante y bastante estable, tanto en el tema del agrario, como en el tema industrial, como en el tema de distribución, que son las tres partes que constituye cualquier proyecto de biocarburantes. Señores y señoras, estamos, como decía antes, fuera de tiempo. Indudablemente, el tema que hemos tratado es un tema importante, preocupante y con futuro. Pero hasta aquí, hoy, Tiempo de Tertulia, que les ha ofrecido el programa Nuevos Combustibles, Medio Ambiente y Energías Renovables. Nos han acompañado don Arturo Gonzalo Aizpiri, don Manuel Laje Marco, don Joaquín Ancín Vigueriste, don Ángel Valle Vicente, don Cayetano Hernández González y don Manuel Luna. Escribadnos
a nuestro apartado de correos o envíennos un correo electrónico con sus comentarios, propuestas y sugerencias. Para nosotros, todos ustedes son importantes. Gracias por habernos escuchado y a ustedes por estar con nosotros. Hasta siempre. Muy bien, gracias.